Así es, a esta hora de la mañana, 8:24, nos acompaña el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenos días, encantado de estar contigo y buenos días también, Fernando. Buenos días, Álvaro. Bueno, evidentemente queremos comentar y conocer los detalles contigo de esta emocionante ceremonia a la que asistimos de alguna manera, en la que Mario Vargas Llosa finalmente se incorpora a la Academia Francesa. Un mérito, digamos, que ha sorprendido a todo mundo precisamente porque Vargas Llosa se ha convertido en el primer escritor que no escribe en francés y que, sin embargo, ha podido ingresar a esta academia y se ha convertido en, y la palabra lo dice de manera elocuente, en un inmortal. Álvaro, ¿cuál es la real importancia y cuál es, digamos, dirías tú, lo que motivó especialmente a la academia la incorporación de tu padre y a nuestro Nobel a esta importante organización? Bueno, yo creo, Mávila, que es interesante las instituciones que tienden a perdurar en el tiempo, las que tienden, digamos, a durar todo lo que sus fundadores soñaron que duraran o que duran incluso más allá de lo que sus fundadores soñaron que durarían. Duran porque se saben, en fin, adaptar a los tiempos, saben introducir modificaciones en determinadas circunstancias y saben, en fin, abrazar los tiempos modernos cuando ello se presenta como una posibilidad. Entonces yo, en fin, interpreto que la academia juzgó en un momento dado, y creo que esa es la significación, que había llegado la hora de admitir a alguien que no tenía una obra originalmente escrita en francés. Sí había habido en la academia, no muchos, pero los había habido, escritores de origen extranjero, normalmente nacionalizados franceses, que sin embargo habían escrito su obra o gran parte de su obra en francés. Lo que no había habido es alguien que hubiera escrito su obra enteramente en un idioma que no fuera el francés. De manera que creo que la significación es esa, que es un salto importante que da la Academia Francesa, que es decir, la academia más prestigiosa de la lengua, más prestigiosa que hay en el mundo, para seguramente iniciar un proceso de modernización y de adaptación a un mundo en el que, bueno, las fronteras empiezan a ser cada vez menos significativas, ¿no? Y en todo caso más porosas. Y para mi padre la significación es muy especial. Él tiene una relación con la literatura francesa que es, bueno, muy antigua, data de muchísimas décadas. Cuando él empezó muy joven a escribir, muchos de sus modelos eran escritores franceses. Y luego tuvo la oportunidad de pasar unos años en París. Aquí es donde terminó La ciudad y los perros, en fin, y La Casa Verde en gran parte también. Es decir, es una relación que tiene una connotación muy importante para su carrera. De manera que para él esta invitación a formar parte de la academia resultó, además de muy sorprendente, enormemente gratificante, ¿no? Porque era algo, en fin, que probablemente en sus años mozos jamás se le pasó por la cabeza. Álvaro, hay un tema que sorprendió mucho aquí en el Perú, porque nos esperábamos que hiciera un elogio de los autores franceses que él aprecia más, de la misma manera que un elogio del que ocupó el sillón que él tiene ahora, el número 18 antes, el filósofo ecologista Michel Serres. Pero lo que más llamó la atención es el elogio que hizo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a través de ella, de la educación pública en el Perú, habida cuenta del rol fundamental que juega en nuestro país para sentar las bases de la igualdad. Mario Vargas Llosa dijo que una de las grandes suertes de su vida es haber podido hacer estudios en la San Marcos y no, como algunos miembros de su familia deseaban, en alguna universidad privada. Coméntanos sobre esto, por favor. ¿Cómo no? Esto lo ha dicho alguna vez antes, pero desde luego tenía, en fin, mucha importancia que lo dijera en Francia y en esta ocasión en particular. Él es el producto de una serie de circunstancias, entre ellas el hecho de haber
estudiado en San Marcos, donde, como lo ha explicado también en el pasado, en gran parte aprendió a conocer el Perú, a conocer su complejidad, su variedad, en fin, muchas de las características que hacen del Perú un país, por un lado, fascinante y por otro, tan difícil y tan complejo, ¿no? Entonces, esta experiencia, además de que la tradujo en novelas y en gran parte, por supuesto, en conversación en la catedral, también la tradujo en una cierta visión del mundo, una cierta visión de la sociedad y en una cierta visión de las instituciones sociales. Entonces, a él le pareció que era importante mencionar esto para transmitir una cierta idea de cuáles han sido sus etapas y experiencias formativas, y entre ellas, sin ninguna duda, esa ha sido muy importante. Por eso le pareció importante mencionarlo. Y también, dicho sea de paso, hay que decir que el académico Daniel Rondó, que respondió a su discurso, como es el uso de la academia cuando se incorpora un nuevo miembro, también hizo una mención bastante prolongada de algunas de las experiencias formativas de mi padre, y entre ellas, en este caso no la Universidad de San Marcos, pero sí el Colegio Militar Leoncio Prado, y figuró en su discurso de una manera bastante prominente. Así que creo que por ambas partes, algunas de las experiencias educativas y formativas que hicieron de él la persona que es, pero también el escritor que es, estuvieron en la academia. Álvaro, yo te ruego que nos acompañes un instante para hacer una pausa, después de la cual quisiéramos también oír una palabra tuya respecto a la coyuntura política que estamos viviendo en el Perú, porque sabemos que tú la sigues, aunque a la distancia física, con mucha cercanía. Muchas gracias por esa paciencia, Álvaro. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Álvaro Vargas Llosa. Cuenta de la ceremonia de incorporación de su padre a la Academia Francesa, que tuvo lugar el jueves pasado, y quedó planteada la pregunta de su opinión sobre la coyuntura que está viviendo el Perú. Naturalmente, usted seguirá lo que la prensa europea, española en particular, dice, pero también las publicaciones peruanas a las que es fácil acceder vía Internet. ¿Qué imagen se ha hecho, no solo de la situación en la que estamos, sino sobre todo de la salida más razonable de esta grave crisis? Bueno, cómo no, Fernando, yo creo que la salida es la que la mayoría de peruanos tienen en mente, que es un adelanto electoral. Yo no estoy de acuerdo con un porcentaje amplio de la opinión pública que pide la renuncia de la presidenta. En eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en un adelanto de las elecciones, porque creo que cuando se crea un clima como el que prevalece en estos momentos en el Perú, se tiene que buscar dentro, por supuesto, de los canales constitucionales, una salida política, y la salida política evidentemente tiene que ser la electoral. Causa una enorme indignación que el Congreso no haya estado a la altura de las circunstancias para hacer eso posible todavía. No pierdo la esperanza de que lo esté próximamente. La imagen que hay del país es una imagen desde luego muy mala, muy negativa, cuyas consecuencias, por supuesto, económicas se están haciendo sentir ya. Y el deterioro de la imagen del Perú evidentemente tampoco favorece al fortalecimiento de la propia democracia, en la medida en que muchos actores internos utilizan ese deterioro para perseguir sus fines, que no siempre son compatibles ni con la paz social ni con la estabilidad democrática, ¿no? Hay un sector de opinión pública que interesadamente, me refiero al exterior, que interesadamente trata de imponer la visión de que en el Perú rige una dictadura militar, y que contra esa dictadura militar hay un movimiento de resistencia democrática nacional que busca restablecer una democracia que habría sucumbido. Por supuesto, esa es una enorme falacia, independientemente de la opinión que uno tenga sobre lo que constituye la salida ideal a esta crisis, independientemente de si uno está a favor o en contra de la presidenta Boluarte. Lo que rige en el Perú es una democracia, y esa democracia imperfecta
hoy, como era imperfecta ayer, tiene que ser fortalecida y reforzada para que cualquier cosa que ocurra en el futuro ocurra dentro del marco constitucional. La presidenta, como todos sabemos, está allí porque su antecesor pretendía establecer en el Perú, él sí, una dictadura mediante un golpe de Estado que le hubiera dado una concentración de poder político total y que habría desnaturalizado, desfigurado la democracia y la hubiera convertido en algo que ya no podía ser llamado democracia. Esa es la causa, el origen del problema, y desde entonces hasta ahora toda la cadena de consecuencias que ha habido en el Perú y que todos conocemos muy bien, debe ser puesta y analizada en ese contexto. Ahora bien, las decisiones que se toman en un ambiente de esta crispación, de esta polarización y de esta violencia, a veces son las correctas, a veces no. Eso ocurre en todas partes del mundo, pero lo que es importante es que las personas que se manifiestan en contra del actual gobierno lo hagan sin violencia y dentro de lo que son las normas de conducta en una sociedad civilizada. Y ese, como sabemos todos, no ha sido siempre el caso. Álvaro, quería preguntarte por la reacción o lo que debería hacer el gobierno precisamente para, no solamente el gobierno, de pronto también otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para contrarrestar esta campaña que en efecto se ha suscitado y que especialmente encuentra su escenario en el exterior, que cambia la historia y que la pretende reescribir y presentar a Castillo como la víctima de un golpe y no como el autor del golpe que fue. ¿Qué hacer? Mira, creo Mávila, que allí creo que tiene que haber muchos actores, no solamente oficiales, desde luego oficiales también, la Cancillería tiene un trabajo importante que hacer, pero todos sabemos que en una situación como esta las instituciones oficiales no bastan, no son suficientes, porque son ellas mismas las que son objeto de esta deformación atroz de imagen. Entonces es muy importante que otros actores con credibilidad en la sociedad civil jueguen su papel dentro y fuera del país. Pero en última instancia, Mávila, lo que va a ayudar a corregir esta visión es que se produzca una salida electoral que cuente con un respaldo, con un consenso muy amplio de la sociedad y que permita conducir al Perú hacia una cierta normalización. En la medida en que se restablezca la paz social y que las expectativas de unas elecciones prontas empiecen a movilizar dentro de la democracia los distintos actores políticos, y en la medida en que todo vuelva a cobrar un cariz de cierta normalidad, si puedo usar esa palabra, evidentemente la campaña exterior va a perder mucho terreno. El problema es que en estos momentos esa campaña se produce con un contexto peruano que abona mucho en favor de esa campaña. Hay actores en el Perú enormemente irresponsables que están alimentando esa violencia y que en cierta forma se retroalimentan, ¿no? Con aliados en el exterior que buscan precisamente tratar de desprestigiar a la democracia peruana. Es una monstruosa injusticia decir que en el Perú hay un gobierno ilegal, inconstitucional, dictatorial, y que en el Perú hay una dictadura militar. Otra cosa muy distinta es que en los enfrentamientos con manifestantes violentos haya habido, por supuesto, tragedias que lamentar, pero para eso está la democracia, para que cuando se produce una tragedia, un trauma de esa naturaleza, las instituciones, la Fiscalía, la Policía, la Justicia, el Poder Judicial, funcionen y investiguen, lleguen a conclusiones determinantes y luego sancionen a quienes tienen que sancionar. Pero de allí a tratar de establecer la idea de que en el Perú rige un régimen inconstitucional e ilegal, hay un trecho simplemente inaceptable. Pero es fundamental que los actores dentro del Perú empiecen a actuar de una manera leal con la democracia, porque si no lo hacen, evidentemente ellos mismos están contribuyendo terriblemente a ese deterioro que no conviene absolutamente a nadie, salvo a los totalitarios, porque esto arruina la economía, arruina las relaciones internacionales del país y aumenta, por supuesto, la violencia en la medida en que, repito, actores internos que tienen por objetivo cargarse la democracia se ven reforzados, legitimados, fortalecidos por ciertos aliados en el extranjero que tienen en mente tratar de convertir al Perú en otro régimen
latinoamericano autoritario más. De acuerdo. Álvaro Vargas Llosa, muchas gracias por su tiempo para hablarnos tanto sobre la ceremonia de incorporación de su padre a la Academia Francesa el jueves pasado en París, cuanto sus puntos de vista sobre la coyuntura. Si quiere decir palabras finales, estaremos encantados de escucharlas. Álvaro Vargas Llosa. ¿Cómo no? Muchas gracias, Mávila, y muchas gracias, Fernando. Yo, en fin, como tantos otros peruanos, vivo con mucha preocupación y mucha angustia lo que está pasando en el país, y hago votos porque el Congreso esté a la altura de las circunstancias y termine de votar de una buena vez el adelanto de las elecciones para que el Perú pueda recobrar un cauce de normalidad, de paz social, y devolverle, devolverse a sí mismo la imagen que antes era una imagen enormemente atractiva. El Perú era uno de los países mejor vistos por la comunidad internacional en el contexto latinoamericano, y hoy eso se ha perdido. Para recobrar esa buena imagen, el Perú necesita recobrar la paz social y ponerse, frente a un calendario electoral inminente que permita a todos tener en claro muy nítidamente que el Perú es una democracia y que en ella rige el Estado de Derecho. Muchas gracias, Álvaro Vargas Llosa. Que tenga buenas tardes, que ya creo que son más de las 2 de la tarde en Europa, donde usted se halla. Que tenga muy buenas tardes. Mávila, nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. A propósito, 70% de la población, según la última encuesta de Ipsos, cree que este año deben llevarse a cabo las elecciones. Esa parece ser la salida. Y ojalá, como decía Álvaro Vargas Llosa, el Congreso esté a la altura y defina el calendario. Definiciones es lo que necesita nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos.